práctica 18 de diseño de interfaces hombre-máquina. En esta práctica estudiamos el manejo de archivos TXT, leyéndolos desde una interfaz creada desde Designer de PQT6 y un código en Visual Studio Code mediante un lenguaje de Python. Para nuestra interfaz ocupamos primero que nada un botón. Este botón es para abrir el explorador de archivos y buscar el archivo TXT que queramos. Después, este botón fue renombrado como botón de abrir. De ahí usamos un line edit, que es el texto de la ruta, donde se mostrará la ruta del archivo. De ahí ocupamos otros 3 line edit, donde se mostrarán el número de líneas, número de palabras y número de caracteres. Y en un text edit nos mostrará el texto del archivo que seleccionemos. De ahí pasamos a nuestro código en Python, en Visual Studio Code. Primero que nada, importamos nuestras librerías que usaremos y de ahí pasamos a definir la clase principal. En este caso se crea cal, hereda el QMainWindow, que es la ventana principal del PyQt6, y el UIMyWindow, que esta contiene el diseño de la interfaz. Esto permite combinar diseño visual con funcionalidad en Python. De ahí construimos la clase, que vendría siendo el init. Este es el método que se ejecuta al crear la ventana. Después pasamos al superCalSelfInit. Este llama al constructor de las clases padre. De ahí en el UIC carga el archivo de la interfaz, el .ui de la clase, para que todos los widgets, botones, cuadros de texto, etiquetas se puedan usar en el código. En el self.setWindowTitle, aquí simplemente es para ponerle un nombre a la interfaz, en este caso práctica 18. Después pasamos a la conexión de los botones. El botón de abrir está como nombrado botón de abrir. El self es para mandar y llamar todo esto de botones, text edit, etcétera, etcétera, de la interfaz. Dice que el botón abrir es el nombre del botón que está en la interfaz, y al hacer clic en el botón se ejecutará como función abrir archivo. De ahí pasamos a la función para abrir el archivo, que es el mismo nombre que tenemos acá arriba. Esta función define que la acción que ocurre al presionar el botón es abrir el archivo, y de ahí seleccionamos el archivo. En esta parte se abre un diálogo que selecciona el archivo. Se abre el explorador de archivos básicamente. Ruta es la dirección del archivo seleccionado, y el text.files.txt es un filtro para que solamente se pueden abrir los archivos TXT. Después tomamos de que si ruta, pasamos al if. En if ruta solo se ejecuta si el usuario seleccionó un archivo y no lo cancelado, y este sea TXT. De ahí pasamos a esta parte. En esta parte se abre el archivo en modo lectura. Para eso es la R entre comillas, con una modificación UTF-8. Después, en contenido, guarda todo el texto del archivo. De ahí pasamos a mostrar la ruta y el contenido. En TXT ruta y TXT contenido son widgets de la interfaz, y estos se actualizan con la ruta y el contenido del archivo para que el usuario los vea. De ahí pasamos a procesar los datos. Número de líneas cuenta los saltos de las líneas, en este caso el diagonal n, y suma 1 para incluir la última línea. Número de palabras divide el texto por espacios y cuenta cuántas palabras hay. Finalmente, el número de caracteres cuenta todos los caracteres del archivo. Y finalmente mostramos los resultados en los text line que tenemos. En el primer line nos mostrará el número de líneas, en el segundo el número de palabras y en el tercero el número de caracteres. Todo esto lo convertimos en string porque los widgets solo aceptan texto.
Y finalmente pasamos al except. Si ocurre un error al abrir el archivo o leer el archivo, muestra un mensaje de error al usuario. Y finalmente la ejecución de la aplicación. En esta parte, en el if, básicamente aquí inicia la aplicación, crea la ventana y se muestra en la pantalla y mantiene el bucle de que funcione e inicie y termine correctamente. En este caso corremos nuestro código, vemos que corre perfectamente, le damos al botón de abrir y en el botón de abrir nos va a abrir el explorador de archivos. Buscamos el archivo que nosotros gustemos, mientras aquí esté, podemos ver que aquí ya hicimos el filtro para que sea puro archivo TXT el que busque. Le damos en abrir y como podemos ver, del lado derecho nos muestra todo el archivo en el TXT, nos muestra todo el contenido del archivo y en los line edit nos muestra número de líneas, número de palabras y número de caracteres, también como en la ruta del archivo. Podemos ver que el código funciona perfectamente y eso sería todo.